Guardache ridícola. Escuché esa frase flotar sobre el ruido de la fiesta infantil, nítida, cortante, como un trozo de hielo. Miré a qué ridícula. Arturo, mi esposo desde hace 35 años, soltó una carcajada cómplice, asintiendo con la cabeza mientras le daba un sorbo a su bebida. Estábamos en el patio de la casa de mi hijo Diego, en el corazón de Coyoacán, celebrando los 5 años de mi nieto Mateo. Yo tenía las manos manchadas de masa de maíz y azúcar, oliendo a canela, a café de olla y a trabajo de abuela. Ella, en cambio, llevaba unos zapatos rojos de diseñador que pisaban el césped como si fuera una pasarela de Milán, y un vestido carmín ajustado que gritaba a los 4 vientos todo lo que yo ya no era. Me quedé helada junto a la mesa de los dulces, apretando una servilleta de papel. No sentí dolor en el pecho, sentí un vacío en el alma. Quien siembra desprecio termina cosechando su propia ruina. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento, suscríbete al canal. Aquí, ningún dolor se cuenta en vano. Mi nombre es Alma, tengo 63 años, y hasta esa calurosa tarde de octubre creía conocer perfectamente al hombre que dormía a mi lado cada noche. Todo había empezado a derrumbarse esa misma mañana frente al espejo del baño. Arturo se anudaba una corbata de seda, esa misma corbata azul marino que yo le había planchado con tanto cuidado la noche anterior. Me miró a través del reflejo del cristal con una frialdad que me congeló los huesos. Hoy irá una socia mía a la fiesta de Mateo, me dijo en tono de orden, sin siquiera voltear a verme a los ojos. ¿Una socia al cumpleaños de un niño de 5 años? Pregunté, sintiendo un nudo áspero en la garganta. Él suspiró con esa exasperación reservada para los niños pequeños o las esposas viejas. Se llama Chiara. Es italiana y no habla ni una palabra de español. Así que te pido un favor, Alma. Solo sonríe, sírvele algo de tomar y no hagas preguntas incómodas. No me avergüences. No me avergüences. Esas 3 palabras me clavaron en el suelo como estacas. Asentí en silencio, tragándome la humillación con un buche de saliva amarga. Llevaba más de 3 décadas asintiendo, haciéndome pequeña, para que la grandeza de mi esposo pudiera brillar. Llegamos a la casa de Diego cerca de las 2 de la tarde. El patio estaba adornado con globos azules y rojos, lleno de risas infantiles. Mi pequeño Mateo corrió hacia mí gritando, «Abuelita», y se colgó de mi cuello. Su olor a chamoy y a sudor de niño feliz fue mi único refugio en ese momento. Pero mi paz duró exactamente 5 minutos. La vi entrar. Chiara debía tener unos 40 años. Tenía el cabello negro, pulcro, brillante, cayendo sobre sus hombros como una cascada de seda oscura. Arturo se apresuró a recibirla, dejándome sola y plantada con la bandeja de tamales humeantes que yo misma había preparado desde las 4 de la madrugada. Los observé desde lejos, oculta tras el alboroto de los invitados. Sus cabezas se inclinaban demasiado cerca la una de la otra. Sus sonrisas eran demasiado íntimas, cargadas de un magnetismo que no pertenecía a una relación de negocios. Me sentí como una extraña en mi propia familia, como un fantasma habitando la vida que yo misma había construido ladrillo a ladrillo con sudor y lágrimas. Alma, ven a conocer a Chiara, me llamó Arturo, alzando la voz desde el otro lado del jardín. Caminé hacia ellos, arrastrando los pies, sintiendo que el aire me faltaba. Chiara me extendió una mano con uñas perfectamente manicuradas de rojo y murmuró algo en italiano con una sonrisa altiva que no llegó a sus ojos. Su mirada me escaneó de arriba a abajo en 2 rápidos segundos, deteniéndose con desdén en mi delantal bordado y mis zapatos ortopédicos. Mucho gusto, respondí en mi español más amable, sintiéndome repentinamente diminuta, patética. Arturo soltó una risita nerviosa y le tocó el brazo a ella de una manera que me revolvió el estómago. Ya te dije, mi amor, me explicó Arturo, usando ese apodo que ahora sonaba a veneno puro, ella no entiende nada, así que no te esfuerces. Pero mientras él hablaba, sus dedos se apretaron ligeramente sobre la piel blanca de Chiara. Un sonido seco, un gesto de posesión absoluto. Estaba marcando su territorio frente a mis propias narices. Regresé a mi rincón cerca de la cocina, sola, como una sirvienta en su propia casa. A lo largo de la tarde me dediqué a mi papel de siempre, servirlos. Les llevé bebidas frescas, recogí sus platos sucios de pastel, y cada vez que me acercaba, ellos cambiaban inmediatamente su conversación al italiano. Eran susurros rápidos cargados de burla.
Fue entonces cuando escuché a Chiara señalarme sutilmente con su copa de vino tinto. «Guarda, che ridícola», dijo riendo por lo bajo. Y Arturo respondió con una sonrisa cruel. «Sí, una vecchia noiosa. Sí, una vieja aburrida». Él pensaba que sus palabras eran un escudo impenetrable, un código secreto que lo protegía gracias a mi ignorancia. Miro mis manos. Las arrugas del tiempo tiemblan bajo la luz de la tarde. Una lágrima caliente cae sobre el anillo de bodas de oro desgastado que nunca me quité. No siento dolor en el pecho, siento un vacío inmenso en el alma. «Ya descansa, alma», me dijo Arturo más tarde pasando por mi lado hacia el jardín con 2 copas de tequila en la mano. «Ya serviste bastante. Ve a descansar», me lo dijo con el mismo tono que se usa para despedir a un empleado que ya no es útil. Hace 30 años me decía, «Descansa para cuidarme». Hoy me lo decía para borrarme de su vista. Me senté en una silla de plástico blanco sola bajo la sombra de la bugambilia. Mi respiración era pesada, dolorosa. Ellos seguían riendo en su idioma europeo, brindando, celebrando su juventud, celebrando mi supuesta estupidez. Pero Arturo estaba tan cegado por su propia arrogancia, tan seguro de mi sumisión de abuela mexicana, que olvidó un detalle fundamental de nuestra historia. Un detalle que él mismo me obligó a silenciar y a enterrar hace 35 años en una polvorienta caja de cartón en el ático de nuestra casa. Olvidó quién era yo antes de convertirme en su dócil esposa. Olvidó que la vieja estúpida que supuestamente no entendía nada guardaba un secreto que estaba a punto de hacer volar su mundo perfecto en 1000 pedazos. Porque yo no necesitaba a nadie que me tradujera sus insultos, cada palabra, cada burla repugnante, en italiano. Lo había entendido absolutamente todo. El camino de regreso a nuestra casa en Lomas de Chapultepec fue un sepulcro rodante. El aire acondicionado de la camioneta zumbaba con esa monotonía fría que congela hasta la sangre, pero yo sentía un fuego quemándome la garganta. Arturo manejaba con una mano en el volante, tamborileando los dedos al ritmo de una canción en la radio, completamente ajeno a la tormenta que acababa de desatar en mi interior. Su tranquilidad era la bofetada más grande. Para él yo seguía siendo la misma mujer dócil y sorda, el mueble viejo y cómodo, que siempre lo esperaba en casa. «Es muy agradable tu socia», dije de pronto rompiendo el silencio, probando las aguas con la voz más sumisa que pude fingir. Arturo ni siquiera me miró. Sus ojos seguían fijos en el tráfico de insurgentes. «Sí, Chiara, es una mujer brillante», respondió con esa voz engolada que reservaba para hablar de sus negocios. «La conocí en el Club de Industriales. Es consultora para empresas europeas que quieren invertir aquí». Una mentira tan pulida que me dio asco. «Consultora». Claro. Recordé la forma en que su mano apretaba la cintura de ella, el tono íntimo de sus risas. «Pero bueno, Alma, no te agobies con esos temas. Ya sabes que a ti los números te marean», añadió soltando una risita condescendiente. Ahí estaba. El desprecio envuelto en falsa preocupación paternal me estaba llamando estúpida en mi propia cara, asumiendo que mi cerebro de ama de casa no daba para más que calcular los gastos del supermercado. Me tragué la bilis y miré por la ventana viendo pasar las luces borrosas de la Ciudad de México. El reflejo en el cristal me devolvió la imagen de una mujer cansada. «Ya descansa, Alma», me había dicho en la fiesta. Mi mente retrocedió 30 años a nuestros primeros días de matrimonio. En aquel entonces Arturo me tomaba de las manos, me besaba la frente y me decía: «Descansa, mi amor, yo me encargo de todo. Déjame protegerte del mundo». Yo le creí. Renuncié a mis sueños, a mi carrera, a mi voz, pensando que estaba construyendo un nido seguro. Pero esa tarde me había dicho «descansa» para apartarme del camino, como si yo fuera un estorbo que afeaba su paisaje junto a la joven italiana. El mismo verbo, pero uno era un abrazo y el otro una ejecución. Me había protegido tanto del mundo que terminó encerrándome en una jaula, donde mi único valor era servirle el café caliente cada mañana. Esa noche, al llegar a casa, seguí mi rutina automática. Colgué su saco, preparé su ropa para el día siguiente, encendí la lámpara de su buró. Cada movimiento me pesaba 100 kilos. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? También sientes que tu voz es silenciada por aquellos que decían amarte. Porque estar sola en una casa vacía es triste, pero estar sola en la misma cama con el hombre que te juró amor eterno frente al altar, eso te desgarra la carne viva.
Mientras Arturo se metía a bañar tarareando una melodía despreocupada bajo el chorro de agua, tomé el saco azul marino que acababa de quitarse. Mis dedos temblaban. No necesitaba acercarlo mucho a mi rostro para que el olor me golpeara. No era mi perfume de lavanda de todos los días. Era una fragancia dulce cara agresiva. El mismo olor que había dejado Kiara al pasar por mi lado en el jardín de Diego. Pero lo que me hizo dejar de respirar por un segundo no fue el perfume, sino un pequeño detalle. En la solapa, un cabello negro largo y brillante, enredado en el botón superior. Un cabello que no era mío. Mi esposo, el hombre respetable, ni siquiera se había molestado en ocultar las pruebas de su traición. Me creía tan insignificante que su descaro ya no tenía límites. Me senté en el borde de nuestra cama matrimonial, apretando ese cabello oscuro entre mis dedos, hasta que sentí que la uña me cortaba la piel. Una parte de mí, la alma tradicional, la buena madre mexicana, quería entrar al baño, gritarle, llorar, exigirle explicaciones, rogarle que me dijera que todo era un malentendido. Quería hacer un escándalo, tirar sus cosas por la ventana. Pero el eco de la voz de Kiara resonó en mi cabeza como una campana fúnebre, vecchia noiosa, vieja aburrida. Si yo explotaba en ese momento, solo les daría la razón. Sería la esposa histérica irracional, la loca que él usaría como excusa para irse definitivamente a los brazos de su amante. No, las lágrimas no me iban a devolver mis años perdidos ni mi dignidad pisoteada. No iba a darles el gusto de verme rota. Apagué la luz de mi lado de la cama y me acosté en la oscuridad. Cuando Arturo salió del baño, se metió entre las sábanas y se quedó profundamente dormido a los pocos minutos, roncando con la conciencia tranquila de un monstruo satisfecho. Yo me quedé con los ojos abiertos mirando fijamente el techo en penumbras. En esa oscuridad asfixiante mi mente no dejaba de dar vueltas armando el rompecabezas. Había algo más en sus palabras en italiano, algo que había captado a medias mientras recogía los platos sucios del pastel. Mencionaron papeles, mencionaron firmas. No era solo una aventura de cama, no era una simple crisis de la mediana edad de un hombre egoísta. Estaban maquinando algo mucho más grande, algo que amenazaba con dejarme literalmente en la calle. Y para entender exactamente qué era, tenía que viajar al pasado. Tenía que subir a ese ático polvoriento cuando amaneciera y desenterrar a la mujer que Arturo creyó haber matado hace 35 años. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y pesado sobre la Ciudad de México, un reflejo exacto de la opresión que sentía en el pecho. Arturo se bebió su café de olla con prisa sin siquiera mirarme a la cara, murmurando que tenía una junta de consejo larguísima y que no lo esperara para cenar. Son cosas de hombres de negocios. Alma, ¿tú qué vas a saber de estas presiones? Me soltó antes de cruzar la puerta, dejándome con la palabra en la boca y el plato de pan dulce intacto en la mesa. Apenas escuché el motor de su camioneta alejarse por la avenida, sentí que por fin el aire volvía a mis pulmones. No lavé los trastes. No tendí la cama. Caminé directo hacia la escalera plegable del ático, ese rincón oscuro de la casa al que Arturo nunca subía porque decía que olía a pasado y a polvo inútil. Yo sabía exactamente qué había ahí arriba. Mientras subía cada escalón de madera que crujía bajo mi peso, sentía que no solo estaba ascendiendo físicamente, sino retrocediendo en el tiempo. El aire allá arriba era sofocante, denso, cargado de memorias que yo misma había enterrado vivas hace 3 décadas y media. Caminé entre muebles cubiertos con sábanas blancas, esquivando los fantasmas de una vida que no fue hasta llegar al fondo del cuarto, donde se apilaban unas cajas de cartón amarillento. Mis manos, marcadas por las manchas de la edad y el trabajo diario en la cocina, temblaban al acercarse a una caja en particular. Estaba sellada con cinta adhesiva reseca que se rompió al primer tirón. El polvo bailó en el rayo de luz que entraba por el pequeño tragaluz del techo, cayendo lentamente sobre mis hombros. Miré dentro. Ahí estaban, mis libros de texto, mis programas de ópera gastados y las fotografías de una joven radiante sonriendo frente a la Piazza Maggiore, y en el fondo protegido por una carpeta de cuero que alguna vez fue elegante el documento. Mis dedos rozaron la textura del papel grueso delineando las letras doradas casi borradas por el tiempo. Alma Mercedes Fuentes Laurea in Letteratura Italiana, Università di Bologna. Una lágrima silenciosa, densa y caliente resbaló por mi mejilla y cayó exactamente sobre el escudo impreso de la universidad.
Fue un suspiro reprimido durante 35 largos años, 3 décadas y media, siendo un fantasma en mi propia casa planchando camisas y horneando tamales para un hombre que se avergonzaba de mí. Recordé con una claridad que me cortó la respiración el día que conocí a Arturo. Yo tenía 28 años, acababa de regresar de Italia con mi título bajo el brazo y la cabeza llena de sueños de Dante Alighieri y Petrarca. Quería ser profesora universitaria, devorarme el mundo entero. Pero entonces apareció él, un ingeniero exitoso, 10 años mayor, la personificación de la seguridad. Mi propia madre, en nuestra vieja cocina de azulejos, me había tomado de las manos y me había clavado la sentencia. Hija, Arturo es un buen partido. Te dará una casa en las lomas, estabilidad, una familia. Ya deja de jugar con esos libritos extranjeros y ponte a pensar en tu futuro como una verdadera mujer. Y yo, la hija obediente y abnegada, agaché la cabeza, guardé mi voz, silencié mi idioma, cancelé mi doctorado y me puse el delantal. Durante años Arturo jamás me preguntó por mis días en Europa. Al principio creí que era por falta de tiempo, pero luego entendí la amarga verdad: mi inteligencia lo intimidaba. ¿Para qué quieres leer tanto, mi reina, si yo te lo doy todo?, me decía con falsa ternura en nuestros primeros años. Ayer esa misma boca que me llamaba reina me había llamado vieja aburrida frente a su amante. Saqué uno de mis viejos cuadernos de apuntes del fondo de la caja. La tinta azul, escrita por mi propia mano juvenil, todavía era perfectamente legible. Leí un pasaje de la Divina Comedia en voz alta, escuchando cómo mi propia voz, ronca por el desuso, tropezaba primero y luego fluía con la musicalidad perdida. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. En medio del camino de nuestra vida me encontré en un bosque oscuro porque la vía derecha estaba perdida. Dante lo había escrito hace 700 años, pero hablaba directamente de mi alma mutilada. A mis 63 años estaba atrapada en el bosque más oscuro de todos, habiendo perdido mi propio rumbo por complacer a un cobarde. Fue entonces cuando la verdad me golpeó con la fuerza de un tren sin frenos. El dolor agudo en el pecho se transformó de pronto en una rabia helada y calculadora. Arturo y esa mujerzuela de pacotilla Chiara no solo se habían burlado de mis zapatos ortopédicos y de mis canas en la fiesta. Recordé fragmentos de su rápida charla en italiano que había escuchado junto a la mesa de los dulces, palabras sueltas que mi mente recién ahora lograba hilar. Con terrorífica precisión: documenti, firma, soldi. Documentos, firma, dinero. Dejé caer el cuaderno sobre mis rodillas, sintiendo que el aire del ático de pronto me asfixiaba de verdad. Arturo me había estado presionando con insistencia durante la última semana para ir a la notaría a actualizar unos trámites patrimoniales que, según él, yo no entendería por ser temas fiscales muy enredados. Dios mío, qué ciega, qué reverendamente estúpida había sido. No estaban planeando solo una fuga romántica de amantes de quinta. Estaban planeando despojarme de mi patrimonio, de mi hogar, de todo lo que por ley me correspondía tras 35 años de aguantar sus desprecios cotidianos. Y planeaban hacerlo usando mi supuesta ignorancia como arma letal. Creyeron que el italiano era su escudo invencible, su código secreto frente a la sirvienta con anillo de bodas. Apreté mi diploma contra mi pecho hasta arrugar los bordes del papel pergamino. Ya no había lágrimas en mis ojos. El llanto de la viuda en vida se había secado para siempre, dando paso a la mujer que alguna vez recorrió las calles de Bolonia sin miedo a nada ni a nadie. Bajé las escaleras del ático dejando la caja abierta de par en par. Arturo quería jugar con papeles, fraudes y firmas, creyendo que yo era una marioneta analfabeta. Pues bien, la función estaba a punto de cambiar de director, y el guión, a partir de hoy, se escribiría estrictamente en mi idioma. Bajar los escalones del ático fue como descender a una nueva realidad. Ya no era la esposa sumisa que cocinaba tamales y planchaba cuellos de camisa. Era una espía en mi propio hogar, habitando el mismo espacio que mi enemigo. Durante los siguientes 3 días fingí que todo seguía igual. Le servía el café de olla a Arturo, le acomodaba la corbata y escuchaba sus quejas eternas sobre el tráfico insoportable en periférico con esa sonrisa de virgen mártir que había perfeccionado durante 35 años. Pero por dentro, una maquinaria fría, oscura y precisa había comenzado a funcionar. Lo observaba con ojos nuevos, despojados del velo del amor ciego.
Notaba cómo escondía la pantalla de su celular con disimulo cuando yo entraba a la recámara, cómo se perfumaba el doble antes de salir a sus supuestas juntas de consejo y cómo me miraba de reojo con esa mezcla de lástima y hastío. La traición de un esposo duele hasta los huesos, pero el engaño financiero destruye el alma. Si tú también has tenido que investigar a alguien que amabas para descubrir la peor de las verdades, deja tu abrazo virtual en los comentarios y suscríbete. Dinos desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy, porque sé que muchas mujeres guardamos secretos pesados y aquí no estamos solas. Una tarde de martes, mientras Arturo se daba un baño tras regresar, supuestamente agotado de la calle, escuché el zumbido vibrante de su teléfono sobre la mesa de noche de caoba. Antes jamás me habría atrevido a tocar sus cosas personales. El respeto absoluto al marido era una ley tallada en piedra en mi crianza tradicional mexicana, pero esa tarde el respeto estaba tan muerto como mi matrimonio. Tomé el aparato con manos firmes sin el menor temblor. La pantalla brillaba con la notificación de un mensaje nuevo de un número no guardado, pero las palabras claras y venenosas estaban escritas en italiano. Domani alle 3. Non fare tardi amore. Mañana a las 3. No llegues tarde, amor. Mi corazón dio un vuelco repentino, pero ya no era un espasmo de dolor, sino una furia ardiente que me quemaba las entrañas. Con un movimiento rápido deslicé el dedo y abrí el historial completo de la conversación. No había contraseña. Arturo estaba tan asquerosamente seguro de mi supuesta estupidez tecnológica y de mi total ignorancia del idioma europeo que ni siquiera se había molestado en proteger sus secretos. Lo que leí en esos siguientes 5 minutos me dejó sin aliento apoyada contra la pared para no caer al suelo. Eran meses y meses de mensajes continuos. Mensajes donde no solo destilaban pasión barata y vulgar, sino donde desnudaban un plan macabro y fríamente calculado. La vecchia non sospetta nulla por había escrito Arturo apenas la noche anterior. La vieja no sospecha nada. Y la respuesta de Chiara, su flamante amante de uñas rojas, era aún peor por perfetto. Una volta firmati i documenti, tutto sarà nostro. Perfecto. Una vez firmados los documentos, todo será nuestro. Mis ojos recorrían las líneas frenéticamente, devorando cada palabra italiana que mi cerebro traducía al instante, como si la literatura de Dante hubiera estado esperando este momento para salvarme la vida. No eran solo dos amantes teniendo una aventura de la mediana edad. Eran cómplices de un robo patrimonial a plena luz del día. Deslicé la pantalla hacia arriba retrocediendo semanas en el tiempo buscando desesperadamente más respuestas, y la encontré. Descubrí el origen repulsivo de la famosa prisa de Arturo por llevarme a la notaría a fin de mes. Él le explicaba a Chiara paso a paso cómo iba a disfrazar los papeles de un divorcio unilateral y un traspaso total de bienes bajo el complejo engaño de unos documentos de inversión inmobiliaria de alto rendimiento. Le diré que es para asegurar nuestro retiro, por alardeaba mi esposo, en un mensaje larguísimo por ella, firmará donde yo le diga, sin leer siempre lo hace. Es tan dócil e ingenua, y Chiara remataba con una crueldad que me hizo rechinar los dientes por estúpida. Cuando se dé cuenta ya la habremos echado a la calle con una mano adelante y otra atrás. Estúpida. Esa palabra resonó en mi cabeza como el estallido de un cristal rompiéndose. Querían dejarme en la miseria absoluta, arrebatarme la casa en las lomas, vaciar nuestras cuentas bancarias conjuntas y básicamente borrarme del mapa usando mi propia firma como arma de ejecución. Pero el golpe final, el giro que me heló verdaderamente la sangre y paralizó mi respiración, llegó al leer un mensaje más antiguo. Hablaban de Italia. Lei non sa niente della proprietà in Italia, vero? Preguntaba Chiara, con evidente avaricia. Ella no sabe nada de la propiedad en Italia, ¿verdad? Y Arturo, el hombre con el que había compartido mi cama, respondía por no. Nunca se lo dije. Siempre pensó que era una casucha en ruinas, sin valor en las afueras de Bolonia. Pero mandé a hacer una evaluación secreta el año pasado. Con el auge turístico actual, ese terreno vale al menos $200,000. Tuve que morderme el puño libre con fuerza para ahogar un grito de pura rabia. Mi difunta abuela materna me había dejado esa pequeña herencia hace décadas. Yo siempre la creí un terreno rústico e invendible, y Arturo, fingiendo ser mi protector, siempre se negó a ayudarme a investigar los trámites alegando que los impuestos nos comerían y no valía la pena el viaje.
El muy miserable lo había investigado a mis espaldas. Sabía el valor real de mi herencia familiar y planeaba arrebatármela también incluyéndola en su falso fideicomiso de inversión. El sonido abrupto del agua de la regadera cesó de golpe. Arturo estaba a punto de salir del baño. Con una agilidad mental y física que no sabía que aún poseía, dejé el celular exactamente en la misma posición milimétrica en la que lo encontré sobre la madera del buró, bloqueando la pantalla. Me senté al borde de la cama, crucé las piernas y tomé una revista vieja de decoración fingiendo un profundo interés en cortinas de seda y muebles de sala. Cuando Arturo salió del baño secándose el cabello canoso con una toalla blanca, me dedicó esa sonrisa condescendiente de siempre. «¿Qué haces, mi reina?», me preguntó acercándose para darme un beso frío en la frente. El olor a jabón caro y a mentira podrida me dio náuseas físicas. «Nada, mi amor», respondí con la voz más dulce, suave y cantarina que pude articular solo viendo ideas para renovar la casa. «Siento que hace falta una limpieza profunda urgentemente. Hay que sacar la basura vieja para poder respirar bien. ¿Sabes?». Arturo rió completamente ajeno al doble sentido mortal de mis palabras. «Lo que tú digas, Alma. Por cierto, no olvides que el viernes vienen los abogados a la casa para firmar lo de las inversiones. Ponte bonita». Asentí lentamente, clavando mi mirada en la suya, con una calma aterradora y silenciosa. «Claro que sí, mi amor», susurré, sonriendo mientras afilaba el cuchillo en mi mente. «Estaré mucho más lista de lo que te imaginas». El amanecer trajo consigo un silencio sepulcral a nuestra casa en las lomas. Escuché los pasos de Arturo resonar por el pasillo, el tintineo de sus llaves y el cierre de la puerta principal mientras salía hacia su supuesta oficina. En otro tiempo, su partida me habría dejado una sensación de vacío, una urgencia por mantener la casa impecable para su regreso. Pero esa mañana, el clic de la cerradura sonó como el disparo de salida en una carrera por mi propia supervivencia. No derramé ni una sola lágrima más. El llanto es para las viudas y las víctimas, y yo había decidido en la oscuridad de la madrugada que no sería ninguna de las dos. Había sido la esposa abnegada, la mujer que bajaba la mirada y calentaba las tortillas. Pero Arturo olvidó que debajo del delantal latía el corazón de una mujer que alguna vez quiso devorarse el mundo entero. «No soy una vieja estúpida», susurré al espejo del baño secando la última gota de debilidad de mis mejillas. «Soy tu peor pesadilla, Arturo, y tú mismo me acabas de despertar». Me vestí con un cuidado que no había tenido en años. Saqué del fondo del armario un traje sastre color perla que Arturo siempre decía que me hacía ver demasiado seria. Me maquillé con pulso firme y me pinté los labios de un rojo profundo. El despertar de una mujer que ha sido pisoteada es una fuerza imparable. Si estás de acuerdo, deja tu like en este video y acompáñame. Me pregunto desde el fondo de mi corazón, ¿tendrías tú la misma valentía que sentí nacer en mis entrañas esa mañana o te habrías dejado vencer por el miedo de empezar de cero? Salí a la calle, no a comprar el mandado ni a visitar amigas, sino a declarar la guerra. Mi primera parada fue la sucursal bancaria donde teníamos nuestros ahorros de toda la vida. Esos fondos mancomunados que Arturo creía controlar con puño de hierro y machismo. Me senté frente a la ejecutiva de cuenta, una muchacha joven que me conocía de vista, y le entregué mi identificación con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Quiero transferir exactamente el 50% de esta cuenta conjunta a una nueva cuenta individual únicamente a mi nombre», ordené con la espalda recta y la voz inquebrantable. La ejecutiva parpadeó asustada por el monto millonario y por mi actitud dictatorial. «Señora Alma, es una cantidad muy fuerte. El señor Arturo está al tanto de este movimiento. Por seguridad a veces pedimos una confirmación del titular principal», insinuó la joven, con esa condescendencia administrativa que la sociedad reserva para las mujeres mayores. La miré fijamente, clavando mis ojos oscuros en los suyos hasta que ella se encogió en su asiento. «Mi esposo está muy ocupado, invirtiendo en nuestro futuro con una socia extranjera, señorita. Yo solo estoy asegurando mi presente antes de que él se quede sin un centavo. Ejecute la transferencia. Ahora mismo es mi derecho legal». En menos de 20 minutos, la mitad del dinero de nuestro matrimonio estaba a salvo. Arturo pensaba dejarme en la calle, pero se iba a llevar una sorpresa monumental cuando sus tarjetas empezaran a rebotar. Pero el dinero en efectivo era solo la primera línea de defensa.
El verdadero campo de batalla estaba a miles de kilómetros de distancia en las colinas de Bolonia. Salí del banco y me dirigí a Polanco, a una de las firmas de abogados internacionales más exclusivas de la ciudad. Había pasado la noche buscando al hombre adecuado en Internet y encontré al licenciado Mendoza, un experto en derecho patrimonial europeo. Cuando me senté en su oficina de cristal y caoba, no le conté historias de desamor ni le lloré penas de cuernos rotos. Le puse sobre el escritorio las capturas de pantalla de los mensajes en italiano que había enviado a mi propio correo, los datos catastrales de mi propiedad heredada y las escrituras de nuestra casa en México. Quieren hacerme firmar un poder notarial disfrazado de fideicomiso de inversión. Este viernes a las 4 de la tarde le expliqué sin que me temblara la voz. El abogado leyó las traducciones, analizó los documentos financieros y me miró con una mezcla de horror y profundo respeto. Señora Alma, esto no es un simple engaño de faldas, dictaminó el abogado, acomodándose los lentes de diseñador. Esto es una carnicería financiera premeditada. Quieren despojarla de absolutamente todo hasta dejarla en la indigencia. Lo sé, licenciado, respondí cruzando las piernas, con la elegancia soberbia que Arturo creyó extinta en mí. Y por eso estoy aquí. Necesito que me prepare un escudo de titanio. Mendoza me explicó que según la estricta ley italiana, Arturo no podía vender, ceder ni hipotecar la casa de mi abuela sin mi presencia física o sin un poder consular amplísimo y específico, que era exactamente la trampa que intentaba colarme. Entre los papeles falsos del viernes, le di instrucciones precisas y tajantes. Íbamos a redactar nuestro propio arsenal legal. Le ordené crear un fideicomiso irrevocable, registrado en Europa, esa misma semana, que pusiera la propiedad italiana a mi nombre de soltera de manera inmediata, blindándola contra cualquier reclamo matrimonial. Quiero que cuando mi esposo y su trepadora italiana intenten dar el zarpazo este viernes, sentencié inclinándome sobre el escritorio de caoba, se rompan los colmillos contra un muro de concreto legal. Y de paso prepáreme también los verdaderos papeles de divorcio. Yo voy a dictar los términos de mi propia libertad. Regresé a casa un par de horas antes de que Arturo llegara, sintiéndome como una estratega militar caminando plácidamente por un campo minado. Me quité el traje sastre, me lavé la pintura roja de los labios para borrar cualquier rastro de rebeldía y me volví a poner mi viejo delantal manchado. Preparé unas enchiladas suizas, su platillo favorito, dejando que el aroma a queso gratinado y salsa verde inundara la casa para crear la ilusión del hogar perfecto. Cuando escuché la llave girar en la cerradura, corrí a la puerta para recibirlo. Arturo entró, me dio ese beso desabrido y rutinario en la mejilla y suspiró quejándose del cansancio terrible de la oficina. Lo abracé, aspirando de nuevo el rastro sutil del perfume de Chiara, impregnado en su camisa, pero esta vez no sentí dolor ni humillación. Sentí el poder absoluto y embriagador corriendo por mis venas. Él cerró los ojos, creyendo que estaba abrazando a su esposa, tonta, dócil y sumisa, pero en realidad estaba abrazando a su propio verdugo. Y la ejecución pública estaba programada sin falta para el viernes a las 4 de la tarde. El jueves amaneció con esa calma asfixiante que precede a los grandes huracanes. Jugar a ser la esposa abnegada cuando tienes el corazón blindado y la mente trabajando a 1000 por hora es una tortura psicológica insoportable. Le preparaba sus chilaquiles a Arturo, observando cómo masticaba con esa mandíbula tensa, revisando su celular a escondidas bajo el mantel de la mesa del comedor. «¿Todo bien, mi amor?», le pregunté destilando una miel falsa que me provocaba náuseas físicas. «Sí, mi reina, solo mucha presión en la oficina», mintió, dedicándome una sonrisa mecanizada que no le llegó a los ojos. Presión. Claro, la presión de despojar a la mujer que le planchó las camisas por 3 décadas para poder largarse forrado de dinero con una trepadora europea. Me daban ganas de clavarle el cuchillo de la mantequilla en la mano derecha, de gritarle en la cara que sabía perfectamente que su supuesta presión se llamaba Chiara y olía a ambición barata. Pero me tragué la bilis. La venganza es un platillo que se sirve completamente congelado, y yo estaba a punto de meter el mío en el congelador más oscuro de nuestra historia. Necesitaba la estocada final, la prueba irrefutable. El abogado Mendoza tenía los documentos listos para proteger mi patrimonio, pero yo quería la confesión de su conspiración criminal grabada dentro de las paredes de mi propia casa. Esa misma mañana aproveché que Arturo se fue a su supuesta oficina
y desempolvé una grabadora de voz digital pequeña y negra que mi hijo Diego me había regalado hace años para dictar mis recetas de cocina. La encendí y la escondí meticulosamente dentro de un enorme jarrón de talavera poblana que adornaba el centro de la mesa de la sala, justo el lugar donde Arturo acostumbraba tener sus juntas importantes. La prueba de fuego llegó esa misma noche. Arturo se paró en el umbral de la cocina frotándose las manos con un nerviosismo mal disimulado. Alma, mañana a las 4 vendrá Kiara con los papeles del fideicomiso. Sería buenísimo que aprovecharas para ir a la plaza a hacerte las uñas o a chismear con tus amigas. Es un trámite fiscal aburridísimo, no quiero que te agobies, soltó con esa voz paternalista que me revolvió el estómago. Hacerme las uñas. El muy descarado quería echarme de mi propia casa para poder afilar la guillotina a solas con su cómplice. Claro que sí, mi amor. Me iré a dar una vuelta y regreso justo a las 4 para firmar lo que me digas. Respondí bajando la mirada como una ovejita caminando dócilmente hacia el matadero. Él respiró aliviado exhalando el aire contenido, creyendo que su plan maestro fluía a la perfección sin el menor obstáculo. Pero yo tenía preparada mi propia antesala del infierno. Para la cena de esa noche, la víspera de mi ejecución financiera, decidí alterar el orden del universo. No preparé su típico mole de olla ni sus enchiladas. Me planté frente a la estufa y dejé que la memoria de mis años universitarios en Bolonia tomara el control absoluto de mis manos. Preparé un porrisotto allá milanese por cremoso perfecto con un azafrán carísimo que tenía guardado para ocasiones muy especiales. Cuando le serví el plato humeante y amarillo en la mesa, Arturo frunció el ceño totalmente desconcertado. ¿Y esto qué es, Alma? Huele raro, ¿no es tu comida de siempre? Reclamó picando el arroz con la punta del tenedor como si estuviera envenenado. Su desconfianza repentina era un chiste macabro. El veneno no estaba servido en el plato. Estaba sentado frente a él, sonriéndole dócilmente, mientras contaba las horas para su total destrucción. Es una receta nueva que vi en la televisión, mi amor. Un arrocito italiano. Pensé que ya que vas a hacer negocios con europeos, debíamos irnos acostumbrando a sus gustos elitistas, dije clavando mis ojos oscuros y serenos en los suyos. El tenedor de Arturo se detuvo en el aire a medio camino de su boca. Por un microsegundo vi cruzar un destello de pánico genuino por su mirada la sospecha fugaz de que la vieja inútil estuviera jugando macabramente con su mente. Pero su machismo crónico y su arrogancia infinita lo cegaron con rapidez. Te quedó rico, mi reina, pero no te compliques la existencia. Tú sigue con tus guisados mexicanos de siempre, que para lo internacional y los números ya está. Chiara, que es la experta en inversiones, sentenció tragándose el risotto y su propia sentencia de muerte en el mismo bocado. Me levanté a recoger los platos para que no viera mi sonrisa depredadora. Esa noche me fue imposible conciliar el sueño. Escuchaba su respiración pausada en la cama matrimonial y sentía un asco profundo. Asco de haber desperdiciado mi juventud y mi intelecto con un hombre que me consideraba un simple electrodoméstico obsoleto, listo para ser desechado por un modelo extranjero más joven y vistoso. El viernes por la tarde llegó con una puntualidad que cortaba la respiración. A las 3 en punto, tomé mi bolso de cuero, le di un beso de Judas en la mejilla a Arturo y salí por la puerta principal diciéndole que me iba al súper a hacer el mandado. Manejé apenas un par de cuadras, me estacioné bajo la sombra de un viejo fresno y esperé con las manos apretando el volante. A las 3:15 vi el auto rojo y ostentoso de Kiara estacionarse justo frente a la fachada de mi casa. Esperé 10 minutos más con el corazón latiendo tan fuerte contra mis costillas que sentía los golpes en las sienes. Me bajé del coche y caminé de regreso a pie, colándome sigilosamente por la puerta de servicio que daba directo a mi cocina. No hice el menor ruido al girar la llave. Me quedé parada ahí escondida en la penumbra separada de la sala y de ellos solo por el muro divisorio de la alacena. Conecté mis audífonos al celular y encendí la grabadora del jarrón a través de la aplicación. La voz de Kiara, arrogante y chillona, inundó mis oídos de inmediato. «Allora cuando firmerá questa vecchia estúpida». Entonces, ¿cuándo firmará esta vieja estúpida? Y la voz de mi esposo, el hombre al que le di mis mejores años, le respondió con una frialdad demoníaca: «Por no te desesperes, amor.
Ahorita llega firma sin leer como la gata dócil que es, y para la noche la casa, los fondos y su terrenito en Italia serán todos nuestros. Celebraremos en la cama. Apreté los puños hasta clavarme las uñas en las palmas sacándome sangre. Todo el escenario estaba perfectamente montado. La guillotina estaba afilada y en su lugar. Pero los muy idiotas no sabían que la supuesta oveja estaba parada en la cocina a punto de jalar la palanca para decapitarlos a los dos. Apreté los puños en la penumbra de mi propia cocina, escuchando cómo sus risas ahogadas se filtraban por la pared de la alacena. A las 3:45 de la tarde había llegado el momento de levantar el telón de esta farsa. Salí por la puerta trasera, di la vuelta hacia el frente de la casa y empujé la puerta principal haciendo un ruido exagerado con las llaves lo suficiente para anunciar mi llegada triunfal. Arturo, mi amor, ya regresé del súper, grité con esa voz cantarina y sumisa que me había puesto como disfraz durante 3 décadas. Estamos en la sala, mi reina, me contestó él, con un tono tan falsamente meloso que casi me hace vomitar ahí mismo en el recibidor. Caminé hacia la sala y me topé de frente con la escena exacta que mi mente había anticipado. Arturo y Chiara estaban sentados del mismo lado de nuestro enorme comedor de caoba hombro con hombro, como un par de buitres esperando a que la presa diera su último suspiro. Frente a ellos descansaba una pila de documentos perfectamente alineados, y en sus rostros habían ensayado unas expresiones de absoluta y falsa seriedad. «Ay, Chiara, qué gusto verte de nuevo en esta tu casa», exclamé esbozando la sonrisa más dulce y estúpida que pude fabricar. La trepadora italiana me devolvió una mueca estirada mostrando sus dientes blanqueados. «Ciao, Alma». Bello rivederti, murmuró con desdén. Mi esposo, sintiéndose el gran mediador internacional, se apresuró a traducir el cinismo. «Dice que es un placer volver a verte, mi amor». Me senté frente a ellos acomodando mi pesado bolso de cuero cuidadosamente a mis pies. Lo que el par de infelices no sabía era que dentro de ese bolso mi celular ya estaba grabando cada respiración, cada mentira y cada prueba que los hundiría en la miseria. Cruzando las manos sobre la mesa con la mirada bovina de una esposa obediente, les pedí que me explicaran de qué se trataba esa famosa inversión que nos haría millonarios. Durante los siguientes 20 minutos me receté el monólogo más asqueroso y calculador de mi vida. Escuché a Arturo y a Chiara tejer una historia elaboradísima sobre una oportunidad única e irrepetible en el mercado inmobiliario europeo. Según mi marido, el gran ingeniero y visionario, necesitábamos transferir nuestros bienes temporalmente a un fideicomiso corporativo para evitar una supuesta catástrofe fiscal en México. «Es algo completamente seguro y blindado, mi reina», me aseguró Arturo con el rostro impávido descarado. «Solo necesitamos tu firma aquí en esta hoja». Y aquí me indicó señalando 3 lugares específicos en la montaña de hojas. Chiara, para darle más peso al teatro, añadió una frase larguísima en italiano con un tono sumamente profesional. Arturo me miró a los ojos y mintió sin titubear. «Dice que esta inversión cuenta con el respaldo total del gobierno europeo». Me daban ganas de reírme a carcajadas. El único respaldo que tenía esa inversión era la ambición desmedida de un par de rateros de cuello blanco. Tomé los documentos en mis manos y fingí leerlos con el ceño fruncido, como si los términos legales fueran jeroglíficos para mi pobre cerebro de ama de casa. Inmediatamente me di cuenta de la masacre. No eran contratos de rendimiento bancario, eran papeles de un divorcio unilateral. Leonino, cesiones de derechos absolutos sobre nuestra casa en Las Lomas y un poder notarial para liquidar hasta el último centavo de nuestras cuentas mancomunadas. «Ay, Arturo, estos papeles están complicadísimos. Usan palabras muy raras», me quejé haciéndome la despistada. «Cielo santo, ¿estás completamente seguro de que no nos van a dejar en la calle?» Vi cómo Chiara y Arturo intercambiaban una mirada de microsegundos cargada de fastidio y superioridad. «Non ti preoccupare. È tutto normale», soltó ella de pronto en su idioma moviendo la mano como si espantara una mosca. «Dice que no te preocupes, mi amor, que todo esto es un procedimiento de rutina», tradujo Arturo empujando una pluma fuente de oro hacia mis dedos. Tomé la pluma dorada. El metal estaba frío, pero mi sangre hervía a más de 100 grados. Firmé el primer documento con un trazo lento. Luego firmé el segundo. Con cada rúbrica vi cómo los hombros de Arturo se relajaban visiblemente
y cómo los ojos de Chiara brillaban con la codicia de quien ya se siente dueña de la mansión. Pero justo cuando la punta de mi pluma iba a tocar el tercer y último papel, el que me despojaba de mi herencia en Bolonia, me detuve en seco. Levanté la vista lentamente y clavé mis ojos oscuros directamente en las pupilas de la italiana. «Espera un momento», dije con una voz que ya no tenía ni una gota de dulzura. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Arturo repentinamente alarmado. Ignorándolo por completo sin apartar la mirada del amante de mi esposo, dejé caer mi máscara de 35 años y disparé en un italiano perfecto y letal, por Chiara. La mia domanda è molto semplice. Perché vuoi derubare una vecchia stupida come me? Chiara, mi pregunta es muy simple. ¿Por qué quieres robarle a una vieja estúpida como yo? El silencio que se desplomó sobre nuestro comedor de caoba fue absolutamente ensordecedor. Fue un silencio espeso cargado de terror puro. El rostro de Chiara perdió todo su color pasando de un bronceado de salón a una palidez de cadáver en fracción de segundos. Arturo abrió la boca buscando aire, y la pluma fuente se le resbaló de las manos rebotando contra la madera pulida. Me eché hacia atrás en la silla y les dediqué una sonrisa depredadora venenosa. Sorpresa, par de infelices, solté saboreando cada sílaba. Resulta que la vieja inútil, la que no entiende de números ni de idiomas, habla italiano a la perfección. Chiara empezó a tartamudear una excusa incomprensible, temblando como hoja de tamal, pero levanté una mano en el aire cortando su patético balbuceo. Silencio. En mi casa y en mi mesa la única que habla a partir de ahora soy yo. Me giré lentamente hacia el hombre con el que había compartido mi cama, mi juventud y mi vida entera. Estaba desencajado, sudando frío. «Arturo, ¿de verdad tu soberbia te cegó tanto como para creer que no iba a darme cuenta de que estos son malditos papeles de divorcio y despojo? Alma. Por Dios, yo. Déjame explicarte», rogó con la voz quebrada, encogiéndose en su silla como un gusano aplastado. «No hay nada que explicar», rugí, poniéndome de pie de un golpe que hizo temblar la mesa. Firmé los 2 primeros papeles únicamente para que quedara un registro oficial y grafológico del monumental fraude que intentaron cometer en mi contra. Pero adivinen que yo también les traje su propia papelería. Abrí mi bolso de cuero y arrojé sobre sus contratos falsos un folder grueso y sellado. Estos sí son documentos de divorcio reales, redactados por mi propio equipo de abogados internacionales, y vienen acompañados de una orden de restricción patrimonial que acaba de congelar todas nuestras cuentas en este preciso instante. El juego se acabó, Arturo. Te metiste con la mujer equivocada. La escena frente a mis ojos era digna de una pintura renacentista sobre la miseria humana. Arturo, el gran señor de las lomas, el ingeniero intocable que juraba protegerme del mundo, ahora sudaba frío, encogido en su silla de caoba como un escuincle regañado. Su rostro había perdido ese color bronceado de los fines de semana en Cuernavaca, transformándose en una máscara de pánico cenizo. Chiara intentó ponerse de pie trastabillando con sus tacones rojos de diseñador, pero le bastó una sola mirada mía fría y afilada como un machete para volver a sentarse de golpe. Era embriagador. Durante 35 años había caminado de puntitas en mi propia casa para no hacer ruido, tragándome mis opiniones para no lastimar el frágil ego de mi marido. Pero en ese instante el miedo había cambiado de bando. Respiré hondo saboreando el terror que emanaba de sus poros. «Arturo», le dije con una calma que lo aterrorizó más que cualquier grito estridente. «¿De verdad creíste que podrías tirar a la basura 3 décadas de mi vida y dejarme en la calle sin que yo metiera las manos?» Él tragó saliva pasando las manos temblorosas por sus sienes plateadas, buscando desesperadamente una salida que ya no existía. «Mi reina, te lo juro por la vida de nuestros hijos, esto es un malentendido terrible. Yo jamás te dejaría desamparada. Era simplemente una estrategia fiscal muy compleja», balbuceó ahogándose en su propio lodo de mentiras. Solté una carcajada seca amarga, de esas que raspan la garganta y hielan la sangre. Abrí el segundo sobre que había sacado de mi bolso y dejé caer frente a su cara un acta notariada con relucientes sellos europeos. «Ahórrate las mentiras baratas, Arturo. Hablemos de tu famosa estrategia fiscal. Hablemos del terreno de mi abuela en Bolonia». Chiara ahogó un grito llevándose las manos a la boca con genuino terror. Me giré hacia la italiana clavando mis ojos en los suyos. En mi perfecto y resucitado idioma extranjero, le solté el primer escarmiento. «Sé que mandaron evaluar mi propiedad.
Sé que vale más de $200,000 y que planeaban transferirla a tu nombre, maldita trepadora. El rostro de Arturo se desfiguró por completo al entender que su coartada estaba hecha añicos. Lo que el par de idiotas ignoraba, y que les revelé con una sonrisa depredadora, era que según la estricta ley italiana, es imposible traspasar bienes conyugales sin la presencia física y voluntaria de ambas partes en Europa. Y para rematar, el documento que ahora tenían frente a sus narices demostraba que mi herencia ya estaba blindada y asegurada en un fideicomiso irrevocable, única y exclusivamente a mi nombre de soltera. Su codiciada mina de oro se había esfumado en el aire. El silencio en el inmenso comedor era tan espeso que casi se podía cortar con un cuchillo de carnicero. Pero yo apenas estaba calentando motores. Arturo me miraba como si estuviera viendo a un fantasma, al monstruo justiciero que él mismo había creado a base de desprecios y humillaciones cotidianas. Alma, por favor, me estás asustando. Hablemos como la gente decente, te lo ruego, suplicó, intentando agarrar mi mano sobre la mesa de madera. Retiré mi mano con un asco indescriptible, como si me hubiera rozado una cucaracha. Extraje un tercer y último expediente, el más grueso de todos, y lo dejé caer con un ruido sordo que lo hizo respingar en su asiento. Si fueras un hombre decente, Arturo, no llevarías 35 años robándome a escondidas. Abrí la pesada carpeta, revelando cientos de hojas de estados de cuenta, bancarios marcadas meticulosamente con marcatextos amarillo. Pensaste que como yo, solo servía para hacer el mole de olla y planchar tus trapos finos, jamás revisaría las cuentas conjuntas de nuestro matrimonio. $50 por aquí, 500 pesos por allá. Traspasos hormigas silenciosos y cobardes a cuentas secretas a tu nombre. Le leí la cifra final en voz alta, saboreando el sabor metálico de su derrota definitiva: $85,000, Arturo. Eso aquí y en China se llama fraude y apropiación indebida de bienes mancomunados. Con ese dinero robado a tu propia familia, ¿le comprabas sus caprichitos a tu socia europea? Kiara no soportó más la presión. La cobardía es siempre el primer instinto de las ratas cuando sienten que el barco se hunde sin remedio. Se levantó de golpe, agarró su costosa bolsa de marca y empezó a caminar apresuradamente hacia el pasillo que daba a la salida. Io non debo ascoltare questo, me nevado, por chilló, creyendo que podía simplemente salir por la puerta principal y lavarse las manos de toda esta inmundicia. Me interpuse en su camino con la agilidad de una leona, bloqueándole la salida con una postura que no admitía réplicas ni objeciones. Tú no te vas a ningún lado hasta que yo termine contigo, le ordené en un tono tan autoritario que la paralizó en seco. Resulta que yo también tengo mis contactos, querida. Sé perfectamente que tu visa de turista venció hace casi 4 meses. Eres una inmigrante ilegal en mi país. La poca sangre que le quedaba abandonó el rostro de Kiara por completo, dejándola blanca como el papel. Le di 2 opciones claras y precisas, como una bala apuntando directo entre ceja y ceja: o te largas a Italia en el primer vuelo disponible y desapareces de nuestra vista para siempre, o en 5 minutos hago una llamadita a mis conocidos de migración y te juro por Dios que vas a terminar durmiendo en una celda de detención pestilente antes de que te deporten con lo que traes puesto. Tú decides, muñequita. Chiara rompió a llorar, un llanto patético, ruidoso y desprovisto de toda elegancia, y salió corriendo despavorida hacia la calle, sin siquiera voltear a ver a Arturo, abandonándolo a su suerte como el perro sarnoso que realmente era. Me quedé a solas con el hombre que alguna vez amé con toda el alma. Estaba destrozado, hecho un ovillo patético de autocompasión y ruina. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas, Arturo, le advertí, sacando de la bolsa de mi saco la grabadora digital que había escondido en el jarrón de Talavera. Apreté el botón de reproducción y su propia voz cruel y calculadora resonó en la sala, planeando cómo dejarme en la miseria absoluta. Las lágrimas brotaron de sus ojos al escuchar el eco de su propia maldad. Por las buenas, firmas los documentos de divorcio reales hoy mismo. Me regresas mis $85,000 mañana a primera hora y te largas de esta casa para no volver jamás. Por las malas, le entrego estos audios repulsivos al juez, a tus socios del Club de Industriales y a nuestros propios hijos. Te destruiré social, financiera y familiarmente hasta que no quede nada de ti.
Me dio una última mirada desesperada buscando a la mujer sumisa y tonta de antaño, pero solo encontró a una guerrera dispuesta a incendiar el mundo. Con las manos temblorosas y el orgullo hecho pedazos, tomó mi pluma dorada y firmó su propia sentencia, devolviéndome de un solo plumazo todo lo que me había robado, mi dignidad, mi casa y mi bendita libertad. El sonido de la inmensa puerta de roble cerrándose a espaldas de Arturo retumbó en las paredes de mi casa en las lomas, como el disparo de gracia de una guerra que había durado 35 años. No hubo gritos, no hubo portazos teatrales ni lágrimas rodando por mis mejillas. Me quedé parada en el centro del comedor, rodeada de documentos legales y tazas de café frío, respirando un aire que por primera vez no me asfixiaba. El silencio que se instaló en la habitación no era el silencio fúnebre de un matrimonio muerto. Era el crujido metálico de los barrotes de mi jaula abriéndose de par en par. Por primera vez, en 35 años, no me sentía sola, me sentía absolutamente libre. Había pasado mi vida entera encogiendo mi existencia, mutilando mi intelecto para no opacar el ego de cristal de un hombre que resultó ser un cobarde de la peor calaña, un ratero que temblaba como un perro callejero cuando se le acorralaba. Con la verdad, la caída de Arturo fue un espectáculo tan rápido y patético que casi daba lástima si no fuera porque el resentimiento en mis venas me pedía saborear cada segundo. Chiara, su flamante musa, no había aprendido ninguna lección. La muy sanguijuela regresó a Italia, y según me enteré por mis contactos en Bolonia, la sinvergüenza intentó la misma estafa barata con un viudo adinerado de Roma. Afortunadamente para ese pobre hombre, su familia estuvo más alerta, y ella terminó enfrentando cargos por fraude. Mientras tanto, Arturo se quedó aquí hundido en su propia porquería. Intentó contactarme varias veces durante esos meses con llamadas desesperadas y súplicas ridículas. Alma, mi reina, perdóname, podemos empezar de nuevo, gimoteaba arrastrándose por el auricular como una vil sabandija. Cuando sus ruegos patéticos no funcionaron, el muy cínico intentó usar la culpa, acusándome de destruir a la familia y asegurando que nuestros hijos me odiaban por romper nuestro hogar. Pero la realidad era que mis hijos no me culpaban en absoluto. Diego y Valeria vinieron a la casa y tuvimos la conversación más desgarradora y sanadora de nuestras vidas. Valeria, con lágrimas en los ojos, me confesó que ella misma había notado cómo su padre me interrumpía constantemente, cómo desestimaba mis opiniones y me trataba más como a una simple empleada que como a su esposa. La revelación de la amante italiana y los fraudes financieros solo fue el martillazo final al pedestal de barro donde tenían a Arturo. Papá nos vendió toda la vida la idea de que eras frágil, de que no entendías nada del mundo real, susurró mi hija, rota por la desilusión. Diego, siempre el hombre práctico, había estado furioso con su padre al principio. Pero durante una cena en mi casa, ya con las aguas más calmadas, me miró fijamente y me dijo algo que me desarmó por completo. Mamá, me alegra verte así más tú. ¿Cómo era yo antes?, le pregunté aquella noche a mi hijo con una curiosidad genuina y dolorosa. Como si siempre estuvieras esperando permiso para existir, me respondió. Y sus palabras me golpearon con la fuerza de un huracán por su terrible precisión. Y tenía toda la razón del mundo. Eso era exactamente lo que había hecho durante décadas: pedir perdón por ocupar espacio, editar mis propios pensamientos para no incomodar y hacer mi mundo diminuto para acomodar el ego asfixiante de Arturo. Pero ese tiempo de humillación se había evaporado para siempre. Arturo seguía llamando desde números desconocidos, empapado en alcohol barato y autocompasión. Tú eres buena, tú siempre me perdonas, Alma chillaba. Si tienes frío en la miseria que te buscaste, Arturo, abrígate con tu soberbia y tápate con los recuerdos de tu italiana. Le respondí con una frialdad quirúrgica, bloqueando su número definitivamente. Ya no había ni una sola gota de piedad en mi pecho para el hombre que había intentado asfixiarme. Empecé a purgar mi casa de su presencia con una furia purificadora. Saqué sus trajes caros, sus zapatos importados y los metí en bolsas negras de basura, arrojándolos a la banqueta como si fueran desperdicios tóxicos. Contraté pintores para borrar el color lúgubre de las paredes, llenando los estantes vacíos con mis viejos libros de literatura italiana que habían sobrevivido en el ático. Una tarde, mientras limpiaba el último rincón de nuestro antiguo cuarto, encontré una foto vieja de nuestra boda. Me quedé mirándola unos segundos. La chica de velo blanco sonreía con la ingenuidad de un cordero que va directo al matadero.
Tomé mi mano izquierda, deslicé la pesada alianza de oro que me había encadenado durante 35 largos años, y sin un solo atisbo de duda la dejé caer directamente en el bote de la basura. El tintineo del metal resonó en mi pecho como el inicio de una sinfonía perfecta. Aquel anillo que alguna vez representó una promesa eterna de amor y protección había terminado siendo un grillete de manipulación y engaño. Al verlo desaparecer entre los desechos, sentí que me quitaba 100 kilos de plomo de los hombros. Por fin la casa volvía a ser completamente mía, impregnada de mis propios aromas, de mis propios sueños rescatados de las cenizas. Pero sobre todo, yo volvía a pertenecerme a mí misma, dueña absoluta de mi voz y de mi destino. Y eso era algo que nadie nunca más me iba a poder arrebatar bajo ninguna circunstancia. Han pasado 6 meses exactos desde aquella tarde en la que el sonido de la enorme puerta de roble, cerrándose a espaldas de Arturo, marcó el inicio de mi verdadera vida. 6 meses desde que dejé de ser la sombra sumisa de un hombre que no valía ni la mitad de lo que costaban sus corbatas de diseñador. Hoy la casa en Las Lomas huele a café de olla recién hecho y a lavanda, no a la colonia barata de las mentiras de mi exmarido. Compré muebles nuevos, tiré a la basura, hasta el último calcetín que olvidó en su huida patética, y me adueñé de cada metro cuadrado de este lugar. A veces, mientras riego las bugambilias del patio, recuerdo cómo me llamaba vieja, inútil o estúpida a mis espaldas mientras se revolcaba con su trepadora, y me da una risa tan profunda que me duele el estómago. El único inútil y estúpido fuiste tú, Arturo, pudriéndote ahora en un departamentito rentado, rogándole a tus amigos del club que te presten dinero porque tus cuentas siguen embargadas y tu prestigio social está por los suelos. La revancha es un plato delicioso, pero la justicia divina tiene un sabor 1000 veces mejor. Apenas la semana pasada, mi abogado, el licenciado Mendoza, me llamó desde su despacho con una noticia que me hizo saborear mi café con una alegría casi perversa. Señora Alma, adivine quién acaba de ser arrestada por fraude agravado en Roma, me dijo con un tono de burla mal disimulada. Resulta que la flamante Chiara, la cazafortunas de uñas rojas, que se creía la dueña del mundo, intentó aplicarle la misma estafa de los fideicomisos de inversión a un viudo adinerado en Italia. Pero las hijas del señor no resultaron ser las mexicanas dóciles que ella subestimaba. La investigaron, le encontraron los documentos falsificados y la mandaron directito a una celda sin derecho a fianza. Maldita sanguijuela, susurré al teléfono, sintiendo que una paz inmensa me cubría el alma. Mientras ella se pudre tras las rejas europeas, la propiedad de mi abuela en Bolonia, esa casucha que querían robarme, la convertí en una exclusiva casa de huéspedes para turistas americanos, generándome miles de dólares mensuales directos a mi propia chequera. Mi relación con mis hijos también renació de las cenizas de ese matrimonio tóxico. Diego y Valeria no solo me apoyaron incondicionalmente, sino que descubrieron a una madre que jamás habían conocido. Una noche, mientras tomábamos una copa de vino tinto en mi nueva sala, Valeria se me quedó viendo con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mamá, ¿por qué permitiste que te pisoteara tanto tiempo? ¿Por qué te hiciste tan pequeña para que él se sintiera grande? Me soltó de golpe con la voz desgarrada por la incomprensión y el coraje. Esa pregunta me atravesó el pecho como una daga envenenada, obligándome a enfrentar a mis propios demonios y mi cobardía del pasado. La abracé fuerte, sintiendo el peso de las generaciones sobre mis hombros. Me educaron para ser el tapete de un hombre, hija. Me enseñaron que el valor de una mujer se medía por lo bien que aguantaba las humillaciones en silencio. Pero a ti te eduqué diferente. A ti te eduqué para ser la dueña absoluta de tu propio castillo, sin necesidad de ningún rey de pacotilla que te dicte cómo respirar. Esa noche lloramos juntas, purgando por fin el machismo rancio que había infectado nuestra familia. Pero la verdadera cereza de este pastel de independencia llegó ayer por la mañana en forma de un correo electrónico que me dejó temblando de la emoción. Desde hace un par de meses comencé a dar clases de literatura italiana como voluntaria en un centro cultural de Coyoacán, solo por el puro placer de recuperar mi idioma y mi voz. Uno de mis alumnos resultó ser pariente de un académico europeo. Abrí mi computadora y leí el mensaje enviado directamente desde Italia. Era el mismísimo profesor Marco del Departamento de Letras de la Universidad de Bolonia.
Me estaba extendiendo una invitación formal para viajar este verano a Europa y ser la ponente principal en un seminario sobre literatura contemporánea y la experiencia femenina. La mujer a la que Arturo intentó engañar con papeles fraudulentos bajo el pretexto de que era demasiado aburrida e ignorante para entenderlos ahora, era requerida como académica, invitada en la universidad más antigua del mundo, occidental. La sirvienta analfabeta ahora tiene un lugar en el estrado europeo, mi querido Arturo, pensé en voz alta mirando mi reflejo rejuvenecido en la pantalla. ¿Y tú? A mis 63 años me di cuenta de que la vida no se acaba cuando los hijos crecen, ni mucho menos cuando el marido te traiciona de la manera más vil. La vida empieza exactamente en el segundo en que decides que no vas a ser la víctima de absolutamente nadie. Esta tarde, mientras empaco mis maletas de diseñador para mi viaje a Italia, miro por la ventana hacia el cielo despejado de la Ciudad de México. El sol se oculta pintando las nubes de naranja y violeta, y yo respiro con la libertad de un pájaro que por fin destrozó los barrotes de su jaula. El atardecer siempre trae una paz inmensa después de la tormenta. ¿Cómo está tu corazón ahora, después de haberme acompañado en este viaje de dolor y redención? Escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios. Porque cada mujer que recupera su voz y se atreve a contar su verdad nos da fuerza, valor y esperanza a todas las demás. La historia y los personajes presentados anteriormente son una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, las situaciones oscuras abordadas en este relato, tales como la manipulación psicológica, el abuso emocional, el despojo patrimonial y el fraude financiero dentro del matrimonio, son problemáticas profundamente reales que afectan a miles de personas en nuestra sociedad todos los días. Si tú o alguien que conoces se encuentra atravesando por una situación de violencia doméstica, abuso emocional o coerción económica, por favor, no te quedes en silencio. Te instamos fuertemente a buscar ayuda profesional de inmediato. Acércate a las autoridades competentes, a organizaciones de apoyo a la mujer o a personas de tu entera confianza, que puedan brindarte la orientación legal y psicológica necesaria para salir de ese entorno. Recuerda que nunca estás sola y que siempre hay alternativas e instituciones dispuestas a proteger tu integridad física, mental y patrimonial.